La última de las expresiones del texto que nos ha servido de base, Efesios 4 del 1 al 6, donde se nos habla acerca de la unidad. Ese es el enfoque del estudio, ese es el enfoque del texto, y probablemente hoy concluyamos este tema y el siguiente, si Dios lo permite, lo ocuparemos para las conclusiones, hermanos, de esta serie. Entonces, una de las preguntas con las que a veces he iniciado estos tiempos es, ¿cómo van mis hermanos con el tema de la unidad? Ah, es relevante porque, pues, obviamente todo esto no se trata solo de que el tiempo pase, mis hermanos, sino de las implicaciones prácticas de la doctrina del Señor. Entonces, vamos a abocarnos a lo que es este tema, hermanos, este tema final. Y a manera de muy breve resumen, hermanos, la semana anterior hemos reparado en la expresión Dios y Padre. Si usted no estuvo presente, hermano, lo que hicimos fue un ejercicio de concordancia y encontramos una constante en la expresión Dios y Padre. Me refiero a que casi siempre cuando el autor inspirado escribe esas dos palabras, esos dos títulos juntos, Dios y Padre, casi siempre lo que sigue es una expresión de alabanza o de gloria hacia el Señor, o se va a enfatizar su autoridad. Cuando usted encuentra esa fórmula, ese binomio de Dios y Padre, siempre va a haber implícito, o casi siempre, hermanos, va a haber implícito algo que tiene que ver con alabanza, gloria o autoridad del Padre. Algunos ejemplos, ya no voy a dar las citas exactas, hermanos, porque nos llevaría mucho tiempo, solo el capítulo Romanos 15, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, se habla de un tiempo cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, entregará el reino al Dios y Padre. La segunda carta a los Corintios, en su capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre. Segunda a los Corintios, capítulo 11, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos. Gálatas 1, hablando del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Y así, hermanos. Entonces, esta expresión generalmente les subrayo, hermanos, precede, antecede o se va a seguir, pues, de una idea de alabanza, de gloria, o se va a enfatizar la autoridad del Padre. Y estamos reparando en ello porque Efesios 4 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Así como habla. Ahora, es importante subrayarlo, hermanos, porque este texto se supone apunta hacia la unidad. Ahora, no solo debemos entender que el texto apunta a la unidad, sino a la unidad en este privilegio, hermanos, de llamar al Dios y Padre, así glorioso como se nos introduce en todos esos textos, vamos a llamar al Dios y Padre, nuestro Dios y Padre, pero más enfáticamente Él es el Dios y Padre de todos, así como dice el texto. Entonces, esa es la construcción de la idea, hermanos. Hemos reparado en todos esos textos que nos introducen a cómo se utiliza la expresión, y ya que tenemos cómo se utiliza la expresión, nos volvemos a Efesios 4, y en Efesios 4 nos llama a la unidad
en el privilegio de llamar al Dios y Padre glorioso, ese Dios y Padre glorioso que se nos ha presentado, nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre de todos nosotros. Entonces, esa es la implicación de la expresión, mis hermanos. Y bueno, recordemos que ese no era nuestro derecho, hermanos. No perdamos de vista esto. Mire cómo dice Juan en su capítulo número 8, a partir del versículo 53. Allí encontramos a nuestro Señor Jesucristo enfrascado en una discusión con los judíos, y ellos le están preguntando por cómo viene esa conversación con ellos. Ellos le dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mire cómo dice ahí, mi Padre es el que me glorifica. Pero mire enseguida cómo el Señor se dirige a estos judíos, a este grupo de hombres que platicaban con él. Dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Así que, hermanos, ah, no es el tema, pero ya sabe usted que en las discusiones con personas que no son creyentes, muchos a veces se guían por la idea de que Dios es su Dios, y de hecho también algunos se extienden hacia la idea de que Él es su Padre. Bueno, cuando nosotros leemos a nuestro Señor Jesucristo, Él habla de su Padre, pero cuando se refiere a aquellos con los que estaba intercambiando estas palabras, Él les dice así, el que ustedes dicen que es vuestro Dios. Lo que tenemos aquí, hermanos, es que la expresión que encontramos en Efesios 4 acerca de nuestro Dios y Padre nos señala a lo siguiente. La palabra, ciertamente, hermanos, enseña que Dios es sobre todas las cosas y sobre todas las criaturas, y Él es el Dios de su creación. Pero hay otras expresiones cuando el hombre habla acerca de su Dios, donde se da a entender filiación, mis hermanos, aun cuando se utiliza la palabra Dios. El Señor Jesucristo les dice a ellos, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Si nosotros vamos más adelante, si nosotros vamos a aquel texto donde el Señor aparece a María Magdalena, en Juan 20:17, es allí por primera vez que se habla de esta manera. El Señor Jesús acaba de levantarse de entre los muertos y Él dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa expresión, hermanos, toma forma por causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los hombres podemos llamar al Padre de nuestro Señor Jesucristo nuestro Padre, y podemos llamar a Dios nuestro Dios. Toda esta es una expresión de filiación y no es natural, no es para todos los hombres, hermanos. Hay implicaciones aquí. Volviendo a nuestro texto de Juan 8, hermanos, la razón por la que un hombre puede llamar a Dios su Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo su Padre, se resume en esto. Dice, vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, dice, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. En Cristo Jesús, hermanos, eh, nuestro Dios es eso, nuestro Dios y Padre, pero hay implicaciones prácticas al respecto de ello. Le conocemos y guardamos su palabra. No hay
una posibilidad de poder llamar a Dios nuestro Dios o llamar a nuestro Padre Celestial nuestro Padre si no le conocemos y si no guardamos su palabra. Es una contradicción. Ahora, mis hermanos, la expresión que tenemos por delante es entonces un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a detenernos primeramente en un Dios y Padre de todos. Bueno, hemos mencionado la semana pasada, cuando hablamos del un espíritu y del un Señor, el énfasis estuvo en la pretendida apropiación del espíritu. A ver si me doy a entender con ustedes, hermanos, si recuerdan, cuando hablamos acerca de un espíritu, del espíritu de nuestro Señor, pero en el énfasis de que solo hay un espíritu, el énfasis estuvo en que algunos creyentes pretenden apropiarse del espíritu, en el sentido de que está en ellos, pero no en sus hermanos. Bien, cuando hablamos acerca de nuestro Señor, del un Señor, algunos pretenden una relación directa con el Señor, pasando por alto las autoridades que Él delegó. Recuerda usted, hermano, hicimos ese razonamiento en el siguiente sentido. Si yo digo que el Señor es mi Señor, entonces debo sujetarme a las autoridades por Él delegadas. Y eso implica a nuestros pastores, eso implica el someternos los unos a los otros, el sometimiento de los padres a los hijos, el sometimiento a los amos terrenales, el sometimiento de los amos terrenales a Dios mismo y cosas por ese estilo, hermanos. Entonces, no puede haber ese señorío, no podemos estar en verdad afirmando que estamos en este señorío cuando no hacemos caso de las autoridades delegadas por el Señor. Pretendemos tener una relación directa con Él sin haber mediación, sin haber relación con los hombres que Él mismo estableció como autoridades para nosotros. Eso es una contradicción y nos descalifica. Ahora, la pregunta, hermanos, es cómo los hombres llegamos a violentar la unidad en el aspecto de un Dios y Padre de todos. Ya hemos enfatizado cómo llegamos a violentar la unidad cuando hablamos del un espíritu y cómo llegamos a violentar la unidad cuando hablamos del un Señor. Entonces la pregunta, la cual pretendo responder este día, hermanos, esta noche, es ¿cómo los hombres llegamos a violentar la unidad cuando hablamos de un Dios y Padre de todos? Esta sería la cuestión, hermanos. Ahora, vamos a detenernos un poco para entender a qué se refiere nuestra expresión. En este caso, la respuesta, hermanos, está implícita en esta oración, porque dice que es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En esas tres frases separadas por comas, el cual es sobre todos y por todos y en todos, está la explicación de lo que se nos quiere dar a entender cuando hablamos de un Dios y Padre de todos. Ese Dios y Padre de todos es sobre todos y es por todos y es en todos. Como una afirmación temprana, vamos a decirlo así, hermanos, como una explicación temprana, tenemos que entender que esta forma en la que la palabra nos enseña, nos da a entender que no es solamente tu padre, mi hermano, aunque puedas tener una relación bien entrañable con él no es solamente tu padre, él no es solo sobre ti, y de aquí el énfasis sería, no es solo sobre tu hermano, también es sobre ti. Él no es solamente por ti, es también por tu hermano, y Él no es solamente en ti, sino también es en tu hermano. Entonces, vamos a reparar a qué se refiere esto, hermanos. Vamos ahora
Perdón, me perdí aquí. Ya. Primero vamos a entender esto, hermanos. La expresión con la que se inicia esta sección es que Él es nuestro Dios y Padre. No solamente Dios, no solamente Padre, sino que Él es nuestro Dios y Padre. Tenemos que tomar en cuenta esto, hermanos. Si solamente pudieras hablar de Dios como tu Dios, pero no pudieras hablar de Él como tu Padre, hermano, la ausencia de su paternidad, de la paternidad de Dios en este caso, ah, tal vez tú podrías expresar lo dulce que Él es para ti, mi hermano, lo que Él significa para ti, pero si la palabra no nos introdujera a la figura de Él como Padre, hermano, bueno, no habría un marco adecuado para comprender cuál es el amor que Él nos ha dado. Repito esto, si tú solo te pudieras referir a Dios como tu Dios, pero no hubiera en la palabra pie para que tú le identificaras a Él como tu Padre, pues se nos ha concedido esto en Cristo Jesús. Bueno, muy difícilmente, hermanos, si no estuviera esa forma de expresión en la palabra, muy difícilmente nosotros podríamos comprender o muy difícilmente podríamos tener de retorno este sentimiento. Tal vez nosotros lo querríamos expresar, tal vez nosotros tendríamos una idea vaga por allí, pero si la palabra no diera pie a entender a Dios como nuestro Padre, bueno, estaríamos ahí en un vacío tremendo, no tendríamos manera de, de expresar esas cosas. Ahora, si tú hablas de Dios solo en términos de su paternidad, pero ya no te refieres a Él en relación a su divinidad, entonces correríamos el riesgo de perder de vista la majestad suya. Y tienes que entender, mi hermano, que cuando Dios te da la potestad de ser llamado hijo de Dios en Cristo Jesús, Él no está renunciando a su deidad, a su divinidad, a su majestad. Cuando el Señor te da la potestad de ser llamado hijo de Dios en Cristo Jesús, en ninguna forma Él está renunciando a su majestad divina. El Salmo 4:4 dice, temblad, Salmo capítulo 4, versículo 4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Bueno, un texto como ese, mis hermanos, no se anula por cuanto hemos sido hechos cercanos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aún el creyente puede estar en su aposento y aún a él se le dice, delante de Dios tiembla y no peques. A la luz del pensamiento, a la luz de tus meditaciones acerca de Dios, tiembla y no peques. Medita en tu corazón estando en tu cama y calla. Piensa en esto, Selah. Esto no cambia, hermanos. Entonces, se nos presenta a Dios no solamente como Dios, sino como nuestro Padre, para que nosotros podamos eh, tomar de Él todo ese amor que se nos ha concedido en Cristo Jesús, para que lo podamos discernir, para que podamos entender cómo hemos sido amados. Así se nos habla. Pero comprendamos esto, hermanos, que nuestro Señor no ha renunciado a su majestad gloriosa. Él no ha hecho a un lado su divinidad, no ha hecho a un lado, hermanos, todo eso que Él es en virtud de su paternidad y viceversa, mis hermanos. Entonces, tenemos que comprender eso y de esa manera tenemos que abordar estas tres expresiones. Dice que Él es nuestro Dios y Padre de todos, y Él es sobre todos, y Él es por todos, y Él es en todos. Entonces, hermanos, vamos a empezar con esta expresión corta. Él es sobre todos. Nuestro Dios y Padre es sobre todos.
Bueno, esta expresión no la entienda, hermano, aunque se puede aplicar, no la entienda en cuanto a los hombres que están fuera de la gracia, no en esta ocasión, no en este punto. ¿Cómo podemos tener certeza? Bueno, cuando tú lees, hermano, que Él es un Dios y Padre de todos, sabemos que no le está hablando a toda la humanidad. Además, este texto está inserto en todo lo que está diciendo Efesios 4 acerca de la unidad de los creyentes. Entonces, cuando leemos que Él es sobre todos, pero se sigue diciendo que Él es por todos y diciendo que es en todos, se hace obvio, hermanos, que esto no se refiere a todos los hombres. Tenemos que entender eso. Solo se está refiriendo aquí, aunque Él es realmente sobre todas las cosas, aquí particularmente se está hablando acerca de los creyentes, que Él es sobre todos nosotros. Ahora, ¿cómo se aplica esto en lo práctico, hermanos? Bueno, les invito, hermanos, a Juan en su capítulo número 20. El énfasis que vamos a hacer, hermanos, es que Dios no es sobre ti solamente y más enfáticamente no es en autoridad sobre tu hermano solamente. Él es nuestro Dios y Padre y es sobre todos nosotros. Pero lo vamos a entender mejor con los textos. Juan 20:17 es el texto aquel de donde el Señor aparece a María Magdalena, si no estoy mal, y dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No pierda de vista, hermano, que estamos hablando o estamos tratando de hablar acerca de la unidad. Entonces, si por allí nosotros a veces tenemos problemas con la forma en la que sentimos a los hermanos, si nosotros tenemos problemas de repente con aquellas cuestiones de, bueno, es que este hermano debería ser así, o yo le recomendaría a este hermano, que a veces batallamos todos con estas cosas, hermanos. Ah, yo le invitaría a que hiciera este ejercicio, hermano. El Señor Jesús se ha levantado de entre los muertos y ahora, imagine usted que Él habla, en lugar de hablar como dice Juan 20:17, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Imagine que el Señor dice, yo voy a subir, el Señor Jesús va a subir al Padre de tu hermano y si usted tiene por ahí algo con algún hermano, ponga en su mente a ese hermano y haga este ejercicio, hermano. El Señor le diría a ese hermano, mira, yo voy a subir a mi Padre, no me toques, yo subo a mi Padre y a tu Padre. Tome usted como protagonista a tal vez ese hermano al que usted le quiere subrayar que está mal, que no debería ser así, sino asá, que debería corregir esto o aquello. Bueno, imagine a ese hermano como protagonista de este texto. El Señor Jesucristo le diría, no me toques aún, porque subo a mi Padre y a tu Padre. Subo a mi Dios y a tu Dios. No sé si me explico, hermano, con usted acerca de esto. Ahora, ah, esta autoridad, hermanos, que Dios tiene sobre todos nosotros es vinculante. ¿A qué me refiero? No te puedes desafanar de ella en virtud de que supuestamente tú estás más cercano a Dios que otros. Repito esta idea. Esta autoridad que se deja entrever en el sobre todos es vinculante. Es decir, no importa cuán cercano tú te sientas al Señor, ese sobre todos implica eso, hermanos, que es sobre todos. Entonces, vamos a Éxodo 22, por favor, versículos 26 al 27. Éxodo 22, del 26 al 27. Voy a estirar un poquito este texto, hermanos. Ya se los he compartido en alguna ocasión.
Y estaba hablando aquí, no de un hermano, aunque sí de un hermano. Aquí está hablando en el contexto del pueblo de Israel, en el tiempo del Éxodo. Y bueno, se daban algunas cuestiones domésticas allí. Eh, Empieza en el versículo 26 con esta expresión, dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, esto de tomar en prenda es, bueno, si tú le habías dado algo, si le habías prestado algo, y él te había dado una garantía, en este caso, sus prendas. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, dice el Señor, porque soy misericordioso. Difícilmente nosotros vamos a vivir una situación como esta, hermanos, pero entendamos lo siguiente de este texto. Ah, aquí tienes a uno, a un hermano de este hombre, y vamos a hablarlo así. Aquí se habla de una afiliación nacional. Tenemos a un hombre que entregó su vestido por algún beneficio, por un préstamo, por alimento, por lo que sea. Bueno, ha quedado de esa manera desnudo, descubierto, pues. Dice, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Mira, mi hermano, ah, en términos legales, el hombre que prestó y que recibió la prenda tenía derecho a conservarla hasta que no se le pagara aquello que fue objeto de préstamo. Bueno, pero Dios es sobre todos, hermanos. Entendamos esto. Si yo estuviera en esa situación y ya viene la puesta del sol, bueno, yo tengo derecho a conservar, hermanos, la prenda que me fue dada. Yo tengo derecho, pero hay alguien que es sobre mí. Entonces vamos a imaginar este diálogo. Yo tengo en mi mano, ya son las 6 de la tarde, ya se está poniendo el sol. Yo tengo ahí sobre mi regazo, tengo la prenda de mi hermano. Él no tiene más con qué cubrirse. Y yo estoy ahí tranquilo. Y digo, bueno, si no viene hoy a pagarme, pues ya mañana me pagará, ¿no? Y yo tengo ahí la prenda. Y digamos que se da este diálogo y que el Señor me dijera, oye, Alfonso, ¿y qué haces con esa prenda allí? Bueno, es que pues mi hermano Ignacio me pidió esto y yo se lo presté. Y esta es la prenda. Ah, ¿y por qué no se la has devuelto? Bueno, es que el trato fue que cuando él me pague lo que yo le presté, yo se la voy a devolver. Entonces yo se la voy a devolver quizás mañana. Entonces, hermanos, el Señor me diría algo así como, ¿qué vas a hacer qué? Pues se la voy a devolver mañana, Señor, porque este fue el trato. Mira, aquí esto él me firmó. Entonces estoy dentro de mi derecho. Bueno, ¿qué dice aquí? ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Bueno, esto, hermano, lo podemos trasladar hacia la vida en Cristo. Por supuesto que lo podemos trasladar a la vida en Cristo. Aunque tú tengas derecho, aunque tengas la razón, ah, tienes a uno que es sobre todos nosotros. Recuerde que la expresión es un Dios y Padre que es sobre todos. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Cuando hablamos de unidad en este sentido, tenemos que comprender que Dios no tiene hijos favoritos, hermanos. Dios no va a hacer nunca injusticia por favorecerte a ti. El Señor no va a ignorar su naturaleza misericordiosa, clemente, su paciencia. Él no va a hacer eso por causa de que tú eres alguien cercano.
nuestro Dios y Padre es sobre todos. Él es suena mal que lo diga yo de esta forma, hermanos, pero dentro de la familia de la fe, aunque toda esa expresión es muy, muy entrañable, hermanos, dentro de la familia de la fe nunca debemos perder de vista que Dios es sobre todos, hermanos. ¿En qué sentido? Sí, nuestro Señor nos ha tendido la mano en Cristo Jesús, el Señor nos ha bendecido en Cristo Jesús, pero esto no implica, hermanos, que entramos a una relación donde no hay autoridad, donde no hay forma, donde no hay responsabilidades y donde no rindamos cuentas a Dios de acuerdo a la naturaleza suya. Allí, hermanos, enfáticamente se nos dice que Dios es sobre todos. Debemos conducirnos con especial cuidado dentro de la familia de la fe. Ah, hace también unas semanas, hermanos, tal vez algo más de un mes, les compartía yo esa historia del hermano, si no mal recuerdo, su nombre de pila es John Hyde, si no mal recuerdo, hermanos. Y bueno, aquí tengo que hacer una nota aclaratoria. Por supuesto, no pretendo, hermanos, hacer de una experiencia una doctrina y menos de una experiencia que no es mía. Sería un doble error, ¿no? Pero me animo, hermanos, y me animé en aquella ocasión a compartirla con ustedes. Uno, por el testimonio que conozco, leído de este hermano, y porque el testimonio, porque la anécdota no va en contra de la palabra. Entonces, la historia que les compartí en aquella ocasión, hermanos, era de este hermano tratando de interceder por otro ministro, el cual a sus ojos era una persona que no tenía fervor, así lo calificaba él. Y este hermano empezó a interceder a favor de aquel ministro, diciéndole al Señor, tú sabes cuán frío es mi hermano tal. Y de una forma que pues, yo no le puedo testificar a usted porque no estuve allí, pero según la historia, de alguna manera el Señor le dio a entender esto, como si le hubiera callado y le daba a entender que no hablara de esa forma, porque el que toca a uno de estos, dice, es como si tocara a la niña de mis ojos. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos, no podemos perder de vista que hay uno que es sobre todos nosotros, nuestro Dios y Padre. A Él le tenemos que rendir cuentas, aunque, como en la historia de este hermano, las intenciones parecían sumamente piadosas, pero en el fondo no lo eran. Ahora, vamos, hermanos, por favor, a Romanos 14. Romanos 14. ah, Voy a tomarme la libertad de leer a partir del versículo 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres, y dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y mira cómo dice, hermano, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cuando uno esté plenamente convencido en su propia mente, cada uno, perdón, esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues,
sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de muertos como de los que viven. Y termino con el versículo número 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Perdón, sigo con el 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El débil en la fe, hermanos, es una persona que se sujeta a, bueno, ciertas costumbres, a observancias, y aquí en el contexto de Romanos 14, el débil en la fe se explica como uno que cuando él mismo se sujeta a ciertas cosas y ve que otro hermano no lo hace así, bueno, él tropieza porque él está convencido que ello le acerca o le aleja del Señor. Entonces, eh, hay algunos que se mueven en la libertad, en la certeza de que no, yo sé que eso no es trascendente, pero empieza pues un juzgar al hermano, empieza una forma de menospreciar al hermano por cuanto él está en esa dinámica y se hace todo un desarrollo al respecto de ese hermano, le damos una dimensión a su fe, le calificamos de una cierta manera y puede ser que le lleguemos a menospreciar en el corazón. Lo que nos dice la palabra es literalmente, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Bueno, esto se explica, hermanos, en la expresión acerca de que Él es nuestro Dios y Padre, es sobre todos, hermanos. Él es sobre todos. Tenemos que saber guardar nuestro propio lugar a este respecto. Tenemos que ser bien conscientes, hermanos, porque cuando lo perdemos de vista, se peca más fácilmente contra el hermano. Cuando no entendemos esta forma de rendición de cuentas delante del Señor, solemos inclinarnos hacia juzgar al hermano como si fuera un criado propio, un criado nuestro, un esclavo nuestro y no del Señor. Vamos a empezar con la expresión por todos. Repito, el texto que nos sirve de base, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de nuestro Dios y Padre, el cual es por todos. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, pregunta aquí el apóstol, ¿quién contra nosotros? Esto implica, hermanos, que nuestro Señor ha dado un paso adelante y se ha interpuesto entre nosotros y nuestros enemigos. Repito, implica que Dios ha dado un paso adelante interponiéndose entre nosotros y nuestros enemigos. Por supuesto, esto no es una libre interpretación, hermanos. Es decir, no cualquier contienda que yo emprenda implica que Dios me va a respaldar, porque a veces nosotros nos inmiscuimos en contiendas que son injustas, hermanos. Entiéndase bien a qué me estoy refiriendo. Ahora, en el contexto de nuestra enseñanza, hermano, y tema, cuando entienda esto, en el contexto de nuestra enseñanza, debemos entender esto. Él ha dado un paso adelante para defender también a mi hermano. Él ha dado un paso adelante también para defender a mi hermano. Y en algunas ocasiones, mis hermanos,
Esto puede implicar, si nosotros estamos siendo injustos o acusadores, que el Señor tenga que defender a ese hermano de nosotros mismos. Entienda esto, hermano. Si nosotros somos injustos, si nosotros emprendemos una causa que no es respaldada por el Señor y nos convertimos en acusadores de los hermanos, si nosotros hacemos el oficio de Satanás que se para entre Dios y el hermano para acusarle, entiende, hermano, que bueno, el Señor no nos va a destruir, pero el Señor va a defender, por supuesto, al que está siendo así atacado. Dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Un ejercicio que nos va a ayudar mucho es, ahora sí que, alterar el texto bíblico, hermanos. Por ejemplo, Romanos 8:31 podría leerse así para que entendamos, hermanos, la orientación del comentario. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por mi hermano, este texto siempre se lee en plural. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero nosotros lo traducimos siempre al singular. Eh, Creo que es raro, hermanos, que alguno de nosotros, cuando lee Romanos 8:31, piense en el hermano, ¿no? Entonces, leámoslo a manera de ejercicio de esta forma. Si Dios es por mi hermano, ¿quién contra mi hermano? La respuesta obvia sería pues nadie, porque el Señor está con él, está por él. Entonces tendríamos que decirlo así. En el Salmo 34:7 podríamos decir así: el ángel de Jehová acampa alrededor de mi hermano y lo defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de mi hermano y lo defiende. Yo espero que con esto, hermanos, seamos impregnados de un temor que es sano, hermanos. Pienso que proviene de parte del Señor, para que no seamos ligeros a la hora de emprender alguna causa contra nuestros hermanos, a la hora de considerar a nuestros hermanos en el corazón, o incluso de actuar como acusadores de nuestros hermanos. Ahora, podríamos hacer un ejercicio, hermanos, y yo les preguntaría: ¿cuál es tu texto favorito? ¿Cuál es ese texto entrañable, hermano, que tú tienes para esos momentos? Bueno, considera que ese texto también aplica a tu hermano. Es lícito que él vaya a la palabra y también tome de allí ese aliento. No es solamente nuestro, es, por supuesto, si él es del Señor, él también podría acceder a esas bendiciones. El punto importante, hermanos, es que consideremos a nuestros hermanos tan cercanos y tan cerca del pecho de nuestro Señor como a veces nos consideramos nosotros. Les invito a Mateo 5:21. Mateo 5:21. Bueno, del 21 al 26. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, necio, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino,
no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, hermanos, creo que el texto ni siquiera requiere de muchos comentarios, pero entendamos esto. Dice que si tú vas a llevar una ofrenda al altar, está esto puesto en el contexto eh, de las ceremonias y todo esto, hermano, pero lo podemos aplicar. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, bueno, eso es un impedimento. No puedes presentar libremente delante de Dios esa ofrenda. El mandamiento es, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que tú podrías leer de aquí, hermano, es básicamente al Señor diciéndote, a mí no me traigas ofrenda mientras tu hermano tiene algo contra ti. Si quieres presentarme ofrenda, déjala a un lado del altar, ve, reconcíliate con tu hermano que tiene algo contra ti y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, esta última porción, a partir del versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Bueno, hermanos, esto es una referencia, vamos a decirlo así, de la vida doméstica que está relacionado con lo que acabamos de leer. ¿Qué significa, hermanos? Si, si tú no te pones de acuerdo, aquí se maneja en términos de adversario, porque se está hablando de aquel que tiene algo contra ti. Si tú no te pones de acuerdo con ese que tiene algo contra ti, lo que te dice ahí, ponte de acuerdo con él entre tanto que estás en el camino, porque si llega a la instancia del juez, bueno, y eres culpable, el juez te va a entregar al alguacil y vas a ser echado en la cárcel. ¿Qué significa esto, hermano? Si tú acostumbras presentarte delante del Señor teniendo algo contra tu hermano y eres culpable, hermano, hay consecuencias para nosotros cuando actuamos de esa manera. Cuando yo soy culpable, mi hermano tiene algo contra mí y yo no me he puesto de acuerdo con él y así me presento delante de Dios, la advertencia que tomamos de aquí, hermanos, es que hay una consecuencia para nosotros. Hay una consecuencia y vamos a tener que pagar dichas consecuencias. Entonces, eh, tenemos que entender, hermanos, que Dios es por ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, la respuesta es nadie, pero esto se aplica al Señor. Se aplica, perdón, también a tu hermano. Si Dios es por él, ¿quién contra él? Entonces, hermanos, así como tú entiendes que Dios da un paso adelante para defenderte a ti, para guardarte a ti, hermano, entiende que también el Señor da ese mismo paso para guardar a tu hermano, particularmente a ese hermano, y lo digo aventurándome, con el cual puedo tener problemas, con el cual puedo tener dificultades y al cual quizás yo lo tengo relegado como a alguien que no es merecedor de los beneficios divinos, que no se conduce dignamente delante del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado porque las palabras del Señor no son en vano. Ahora, el comentario final, dice la palabra, hermanos, que Él es nuestro Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y dice también, y es en todos. Bueno, eh, vamos, hermanos, al Salmo 23, al muy famoso Salmo 23. Y quiero invitarte, hermano, a que hagamos esta lectura de la siguiente forma.
creo que ni siquiera tienen ustedes que buscar el texto, ¿verdad? Para que temamos, hermanos, delante del Señor. Jehová es, yo sé que tú lo podrías decir, hermano, de memoria, pero Jehová es el pastor de mi hermano, nada le faltará. En lugares de delicados pastos le hará descansar. Junto a aguas de reposo le pastoreará. Confortará su alma, le guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque mi hermano ande en valle de sombra de muerte, él no tendrá que temer mal alguno, porque tú, Señor, estarás con él. Tu vara y tu cayado le infundirán aliento. Tú, Señor, aderezas mesa delante de él en presencia de sus angustiadores. Unges su cabeza con aceite, su copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida, y en la casa de Jehová morará junto conmigo por largos días. Mis hermanos, si hacemos un ejercicio así, pienso yo, hermano, y espero que usted me esté siguiendo con atención, tal vez coincida conmigo en que se vuelve más difícil, hermanos, pensando así, el convertirnos en esa persona que suele menospreciar al hermano, que suele convertirse, que solemos convertirnos en acusadores de nuestros hermanos. Es más difícil, hermanos, cuando nosotros leemos de esta manera el texto. Y es que, hermano, tenemos que comprender que así como es de entrañable y verdadero para nosotros este salmo, de la misma forma es verdadero y entrañable para nuestros hermanos. Esta cercanía que se expresa en el Salmo 23, hermanos, no opera solamente en ti, opera en realidad, hermanos, en todos los que son de Cristo. Entonces, tenemos que ser sanos, hermanos, al respecto de esto. Recuerde, nos llamamos hermanos por causa precisamente de que tenemos el mismo Padre. Él es sobre todos nosotros, por todos nosotros y es en todos nosotros. Tenemos que comprender esto, hermanos. Efesios 4 lo vierte en virtud de la unidad. Tengo que enfatizar aquí lo siguiente, mis hermanos. Desde que principia el texto de Efesios 4, en su versículo número 1, Pablo hace un ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Nos manda, hermanos, que andemos entre los hermanos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, y que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, que estemos atentos, prestos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En ese sentido es que se nos empieza a decir un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? La unidad no es algo que se dé así sin más, sin esfuerzo. La unidad no es algo que se dé, perdón, hermanos, la unidad no es algo que se dé sin que el creyente se lo proponga. Puede ser que tú no batalles con ciertas cosas, hermano, pero sí lo harás con otras. Entonces, particularmente en lo que tiene que ver con un espíritu, con el un Señor y con el un Dios y Padre, hermanos. Bueno, la constante suele ser el pensamiento exclusivo, el pensamiento que excluye a los hermanos o a ciertos hermanos
que dirían por allí no son de nuestra devoción, ¿no? Y literalmente podríamos decir no son santos de nuestra devoción porque son santos en el Señor, hermanos. Son santos en el Señor, pero no son santos de nuestra devoción. Entonces, los solemos excluir y nosotros podemos entender que Dios es sobre todos, Dios es por todos, por mí especialmente, y Dios está en mí también, es en mí, pero pues de aquel hermano que tengo en la mente, yo no sé, ya ahí Dios sabrá, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, la, la conclusión del día de hoy, y con esto termino, hermanos, es, sé sano, mi hermano, sé sano. Nos llamamos hermanos por causa de que tenemos el mismo Padre. Nos llamamos hermanos, así cuando tú saludas, hola hermano, ¿cómo estás hermano? Nos llamamos hermanos porque tenemos el mismo Padre. Ese Padre, hermanos, es sobre todos nosotros, Él es por todos nosotros y Él es en todos nosotros. No lo perdamos de vista, hermanos. Decidamos, pues, no ser tropiezo a ninguno de nuestros hermanos. Decidamos no juzgar a nuestros hermanos en nuestro corazón, no menospreciarles en nuestro corazón. Y eso, hermanos, por supuesto, va a abonar para la unidad de nuestra congregación. Entonces, me voy a detener allí, mis hermanos.